Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué alegre que ya están acá conectados. Me encanta su puntualidad. Es que eso está de lo máximo, chicos, porque así podemos aprovechar el tiempo. Qué bueno que ya están acá. A ver, cosas importantes. Licenciado Diego Monroy, anda por allí. Sí, decime. Ok. Tenemos inconsistencia, chicos, con la cantidad de estudiantes que tenemos pues registrados en lista de asistencia y los que ya mandaron listado de grupos. ¿Qué pasa? ¿Alguien falta? Quisiera saber cómo va la cosa ahí, porque necesito, o sea, ya no puedo pasar de hoy de armar los grupos en el aula virtual porque ustedes entregan mañana, ¿sí? Entonces, para que esté habilitado ya esa entrega, yo necesito armar esos grupos en el aula virtual y mientras no tengamos la certeza de quiénes son todos en grupos, ¿cómo le hacemos? Leonie, dime. Licenciada. Dime, tú me escribiste ahorita, me vas a decir lo que estoy leyendo. Ajá, eso, sí. Sí, es que qué pena, ¿verdad? No es la impresión que queremos darme, pero sí, ya le mandé de regreso el listado, licenciada. Ok. Entonces ustedes faltan, digamos, ¿son 5? ¿Son 6? Somos 5 Ok, licenciadas. bueno, ahí tenemos uno de los misterios resueltos. Hay un grupo que no había mandado el listado, pero ok. Ahí está. Sí, fíjate, les quiero comentar. Sí, mira, fíjate que te quiero comentar. Tenemos hasta ahorita 76 y 66, 60, tenemos a 66, creo que son los que tenemos ahorita. Entonces, se supone que son más, creo que son 70 los que tienen que estar, ¿no? Entonces, para el grupo que falta, necesito que lo envíe a más tardar hoy en la tarde, porque si no, no queremos que ninguno se quede afuera y tampoco queremos dejarlo, o sea, afectarlos. Entonces, si me falta uno, por favor. Porfa, chicos, pero es que no nos podemos hacer responsables por los que no han enviado su listado y yo no puedo entonces armar esos grupos con la gente que no sepa a dónde pertenece, ¿verdad? Entonces, pilas con eso. Vamos como ya lo sabemos contra el tiempo, entonces ya no podemos esperar más. Entregamos mañana, como les dije, ¿verdad? Esa línea del tiempo en grupo. De la lectura del capítulo 2 de Butcher y el capítulo 2 de Compass, ¿verdad? Entonces, please. Como les digo, todavía en el aula virtual no lo miran habilitado porque antes de yo habilitar esa tarea, yo programo esa tarea para entrega por grupo. Por eso es que les decía que solo el coordinador tiene que subir el documento, ya sea PDF o el Word, ¿verdad? En donde hagan ya la línea del tiempo que decidan como grupo que va a quedar como la fija, y los demás suben una fotografía, ¿verdad? Un screenshot de donde están viendo ustedes el archivo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero yo no puedo hacer eso hasta que yo arme los grupos en el aula virtual. Así que, bien, pilas, porque no podemos hacer mayor cosa si ustedes no se manifiestan y no nos colaboran y en lista nos aparece una gente, pero no pertenecen a ningún grupo, pues nada que hacer, ¿verdad? Ahí pues será el que ya tiene, ya mandó, por lo menos ya sabemos aquí el grupo de Stephanie, que se nos fue la onda, pero ahorita ya lo mandaron, entonces haya sido lo que haya sido, yo sé que tienen muchas cosas en la cabeza y muchos cursos y demás, pero porfa que no se les pase de ahorita para que no suframos consecuencias en puntos. Porque una vez se entrega, chicos, ahí yo sí no puedo y no voy a andar recibiendo nada, ay, perdón, Lee, que es que no mandé, lo siento. Ya hicimos una semana entera, ¿verdad?, de tratar de organizarnos y esto nos afecta a todos. A más nos tardemos en seguir haciendo esto, los que ya están organizados no pueden, por ejemplo, si ya tuvieran listos sus mapas y lo quisieran subir para poder salir de eso de una vez, no lo pueden hacer todavía porque yo no tengo habilitados en el aula virtual. ¿Me entienden? Entonces necesito que nos pongamos las pilas para que no sigamos atrasándonos más, ¿verdad? Sí, Luis, para mañana jueves, o sea, mañana en todo el día, ¿verdad? Tiene todo el día de mañana para poderlo entregar, digamos, o sea, lo estamos trabajando desde el lunes que se dejó y la entrega ya la tenemos, digamos, para jueves, que sería mañana, ¿verdad? Entonces, va a estar disponible, como les digo, en el aula virtual todo el día de mañana para que lo puedan ir entregando, ¿sí? Bien. Licenciada, Dime, Melanie. o
el coordinador es el que sube el oficial, se podría decir, y los demás solo suben el screenshot de que sí se vio. Así es, digamos, de que todos lo tienen, ¿verdad? O sea, de que realmente todos trabajaron, porque ¿a qué vamos? Por ejemplo, si tienes, se recuerda que hablamos un poquito en la clase anterior de qué va a pasar si dentro de los grupos alguien no está colaborando, pues obviamente no le vamos a mandar ese resultado final a la persona que no colaboró, así que no tiene foto que subir, ¿verdad? Entonces, ese resultado final ya quedó, todos lo tienen, se lo comparten, ¿verdad? Ya todos saben que ese es el oficial del grupo. Entonces, el coordinador manda el resultado final, como si estuviéramos presencial, pues el grupo van a imprimir uno, ¿verdad? Y ese uno me entregan, ¿verdad? Ese que me entregan, que solo es uno, ¿verdad? En donde están sus nombres y demás. Eso, pero para que quede constancia en el aula virtual de que todos participaron. Entonces, ya del screenshot que tengan de su documento que quedó ya final, le toman el screenshot y suben esa fotita. Ustedes, digamos, cada quien individual, ¿verdad? El coordinador sube el documento, ¿verdad? El Word o el PDF. Entonces, si son 10 grupos, son 11 grupos, yo voy a tener 11 documentos. Pero somos 60 y pico, voy a tener el resto además de esos 11, voy a tener el resto de 50 y pico, ¿verdad? De fotos. Dime, Selvin, levantaste tu mano, te escucho. ¿O fue de Dazo, Selvin? ¿De Dazo? Fue de Dazo, Lick, perdón. Perfecto. Bueno, aprovechando una horita, con respecto a esto de la que hay que subir, como nosotros nos automatriculamos en la clase de la licenciada Guadalupe, sí. A ese mismo es que usted va a subir, va a dar las opciones para nosotros subir las tareas. Así es, o va a ser, o es algo diferente. Qué buena pregunta, Selvin, excelente pregunta. Sí, chicos, es un mismo curso original en el que se matricularon, Introducción a la Psicología Clínica, que dice Guadalupe Gamboa. O sea, ahorita que están haciendo todos los traspasos, porque eso ya es un tema administrativo, ¿verdad, chicos? En donde yo ya me quedo como la encargada del curso y demás, entonces ya se van haciendo como esos cambios, digamos, los accesos para que yo pueda tener a ciertos lugares y demás. Yo ya tengo acceso al aula virtual, si se dieron cuenta, pues ahí les publiqué la bienvenida y el link. Pero, y yo por eso ya yo soy como administradora del aula, entonces yo ya puedo organizar y abrir las tareas, subir las cosas y todo desde el aula virtual, que es esa que dice Guadalupe Gamboa, ¿verdad? En algún momento le cambiará el administrador a Natalie Molina, ¿verdad? Pero es esa misma, la misma en la que dice Introducción a la Clínica, U, ¿verdad? Porque es la U de sección única, que son ustedes en la tarde, pero dice el nombre de la licenciada Gamboa, ese mismo es, en el aula virtual. Ay, Ale. Ahorita, compañera, bueno, Selvin, una compañera está intentando ingresar. ¿Será que ya ingresó? No tengo a nadie en la waiting room. Si estuviera atoradita por ahí, le puedes decir que cierre y que vuelva a intentar para que me salga. Disculpe, a la fotografía le incluimos la carátula. Sí. Bueno, o no realmente, porque es que eso es lo que... Qué buena pregunta también esa, no es lo que yo ya sé que pertenecen a un grupo porque eso es parte del listado del grupo, ¿verdad? Entonces, que suban, lo que yo voy a comparar es que el screenshot de cada uno sea el mismo del documento original que mandó el coordinador, ¿verdad? O sea, que se vea que es una foto tomada de ese documento y que todos los del grupo tienen una foto similar. Obviamente el ángulo va a cambiar, la calidad de la cámara, pero que se vea que es el mismo documento, ¿verdad? O sea, el que le tomaron fotos al mismo documento de ese grupo con el que trabajaron, ¿verdad? Y entonces, si yo veo el resultado del grupo 5, entonces yo voy a ver a todos los integrantes del grupo 5 con una foto de esa, con un screenshot de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, solo el mapita, porque ya ustedes ya van a estar vinculados en el aula virtual como grupo. Entonces, yo ya sé a dónde pertenecen. Bien. Bueno, mucha, entonces entrémosle que tenemos que sacarle jugo al tiempo. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo. Ahí vamos a ver. Cuando sean trabajos más grandes, cuando sean trabajos más grandes, Jocelyn, vamos a enviar foto de la carátula. ¿Verdad? O sea, ahí vamos a cambiar la dinámica. Sí, yo siempre les voy explicando. Van a haber algunas en las que sí subimos fotos, en otras que no, ¿verdad? Va a depender. Entonces yo les explico en cada tarea cómo va la dinámica. Bien. Y ahora, entonces, denme un segundo que les comparta lo que necesito compartirles para que sigamos con nuestra clase. A ver aquí.
Bueno, listo. Ahí está, mailing. Bien. Aclaradas las dudas estas, continuemos. Bien, nos habíamos quedado, ¿verdad? Esto ya, nos quedamos por acá. Bien, entonces, pilas entonces para ir anotando y que no se nos pase nada. Hablamos ya el último bloquecito de la clase pasada, ya entrando directamente a la psicología clínica, entender qué hacen los psicólogos clínicos. Y les compartí esta tabla que aparece en uno de sus libros. Si ustedes exploran sus 4 libros, que ahora ya tienen acceso, chicos, ¿verdad? Ya tienen el acceso a los 4 libros, esa tabla la van a encontrar por ahí, cuando la miren la van a reconocer, ¿verdad? Ese era otro tema, de veras. Ajá, capítulo 1, Alejandra. ¡Qué emoción! Me emociona cuando han revisado sus libros, ¿ve? Entonces, ¿qué vamos a entender de esta tabla? La verdad es que me gusta y se las estoy compartiendo porque es simple de entender, ¿verdad? O sea, la distribución nos habla primero de un lugar en donde podría trabajar el psicólogo clínico, la actividad principal que podría tener allí y las responsabilidades básicas que podría estar teniendo a su cargo dentro de esa actividad. Entonces nos quedamos hablando de importancia sobre no utilizar el término incorrecto en cuanto a hospital psiquiátrico. Recuerdan que mencionamos también que el término manicomio es completamente incorrecto, peyorativo y nada agradable, y sobre todo como un profesional de la salud mental, un término que no debe utilizar, ¿verdad? Siempre vamos a referirnos a hospital psiquiátrico, para referirnos a ese lugar en donde se atienden personas, se internan personas que tengan algún trastorno psicológico, ¿verdad? También dentro del hospital existe lo que se llama consulta externa. ¿Saben qué es una consulta externa? ¿A qué se le llama en un hospital? No solo en el hospital de salud mental, sino que también en un hospital médico. ¿A qué se le llama consulta externa? A un paciente Cuando uno que no atiende llega con pacientes gravedad. Que no requiere hospitalización. Ok. que cuando uno atiende pacientes que llegan solo a las citas. Exactamente. Un paciente que no requiere hospitalización. Bien, eso es, así es. Exacto. Cuando hablamos del hospital y hablamos de hospitalización, ¿verdad? O sea, de estar internado dentro del hospital, siempre nos vamos a ir a criterios de gravedad, ¿verdad? Tanto en un hospital médico como en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Si el trastorno mental es muy grave, va a requerir que nos internen. Si el hospital o si la enfermedad ya se me complicó, como les decía en la clase anterior, o sea, el COVID ya no es COVID, sino que ya es un tema a nivel de neumonía y yo ya no puedo respirar, voy a necesitar, por el nivel de gravedad, una hospitalización, ¿verdad? Estar interno. Dice Ale Navas, es el área, Ale. Por eso me gusta también cuando escriben, así yo les puedo ayudar con esa parte de redacción. A veces es por error, ¿verdad? De typeo, pero a veces no nos hemos dado cuenta del uso de algunos artículos de la manera correcta. Entonces eso también es parte de mi trabajo, poderlos ayudar a escribir cada vez mejor, ¿verdad? Es el área, ¿verdad? Área lleva tilde, del hospital donde se atiende a los pacientes en las diferentes especialidades. Perdón, dice Ale, ¿verdad? O sea, entonces, sí, así es, en donde se atienden a los pacientes en las diferentes especialidades que llegan a hacer una consulta particular, no a estar internados. Entonces, uno podría como decir, ok, dentro del hospital entonces también se pueden atender pacientes como se atiende en una clínica. Así es, así es. Hay consultas externas en los hospitales. Y depende del hospital, puede que tenga dentro de la consulta externa también consulta externa psicológica. Entonces, si estamos trabajando en un hospital médico, podríamos trabajar desde la consulta externa, por ejemplo. Hay varias actividades y por eso es que están desglosadas aquí, las vamos a ir a explicar. Lo mismo en el hospital psiquiátrico. Yo puedo ir al hospital psiquiátrico a pedir una cita, ¿verdad? Para trabajar mi trastorno de ansiedad. Puedo ir a pedir una cita para trabajar mi duelo, puedo ir a pedir una cita para trabajar lo que yo necesite trabajar sin necesidad que yo tenga un trastorno. Y eso es algo que muchas personas no saben, ¿verdad? Que yo puedo ir al hospital psiquiátrico a pedir ayuda psicológica, no únicamente psiquiátrica. Porque ya pensamos, no, si es hospital psiquiátrico, ahí solo van las personas que están completamente trastornadas, ¿verdad? Y que sí tienen algo muy grave, y no es así. También existe la consulta externa, entonces ustedes como civiles pueden ir al hospital de salud mental y pedir una cita para trabajar.
en psicoterapia. ¿Verdad? Entonces, y hay un par de colegas buenos que trabajan allí y hay de todo, ¿verdad? Tiene muy mala fama en cuanto al trato de las personas que están internas, pero sí hay algunas personas que están tratando de hacer un trabajo mucho más digno y mejor desde el Hospital de Salud Mental. Bien, entonces, veamos esto, ¿verdad? Lugar, cuando hablamos de universidad o colegio, principal actividad, puede ser profesor, ¿verdad? Pero también podría ser un orientador. Esto no aparece aquí en la tabla, pero eso también podría estar acá. El psicólogo clínico podría ser la función de orientador, ¿verdad? O si el colegio o la universidad tiene un departamento de psicología, el psicólogo clínico también puede atender a los estudiantes de la universidad o a los estudiantes del colegio que quieran ir a solicitar una cita, ¿verdad? Eso no aparece en esta tabla y se los quería incluir, ¿verdad? Aquí solo contempla la función, por ejemplo, la que yo estoy teniendo. Yo soy psicóloga clínica, pero también soy profesora. Esta actividad laboral puede incluirse en todas, absolutamente todas las carreras del mundo, ¿verdad? O sea, los ingenieros pueden ser profesores después, los agrónomos pueden ser profesores después, los odontólogos, los médicos, todos, ¿verdad? Los abogados, si les gusta la docencia, pueden ejercer enseñando lo que ellos ya tienen expertise, que es, por ejemplo, lo que ustedes me ven hacer con ustedes, ¿verdad? Por eso es que yo les decía, chicos, que el psicólogo clínico tiene muchos trabajos. Siempre terminamos teniendo muchos trabajos, porque podemos hacer tanto esta actividad, digamos, de la docencia, como hacerlo a nivel independiente, en la práctica independiente con una clínica, ¿verdad? Y a la vez podemos estar contratados en algún hospital para llegar a trabajar consulta externa 2 veces a la semana, por ejemplo. Entonces, martes y jueves yo voy a atender pacientes hospitalarios, ¿verdad? Y la clínica la atiendo en la mañana y doy docencia por la tarde, ¿verdad? O sea, solemos tener muchos trabajos. Entonces, realmente, esto, o sea, quiero que vean toda esta parte esto es por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Cuando a veces nos critican y nos puedan decir así como, ay, Dios, vos de hambre te vas a morir, ¿verdad? O sea, igual nosotros tenemos una ciencia de la salud, chicos. Así como los médicos siempre van a tener trabajo porque siempre hay enfermos, lo mismo los psicólogos, siempre vamos a tener trabajo, sobre todo los clínicos, porque pacientes siempre hay. Personas que están buscando apoyo psicológico vamos a tener. Aquí hay un tema importante que es el tema cultural y social, ¿verdad? Que en nuestras poblaciones es difícil que nuestra gente pida ayuda. Pero hemos estado trabajando desde hace años en un tema de sensibilización y de poder hacer que la salud mental sea considerada y respetada de la misma forma en la que se respeta y se considera la salud física, ¿verdad? Entonces, se habla de muchas campañas desde la psicología de la salud para poder generar en las poblaciones el despertar para poder acceder a la salud mental. Que la gente deje de concebir el hecho de ser atendido por un terapeuta o por un psicólogo como algo malo, ¿verdad? O como que significa que están completamente chiflados, ¿verdad? Y que entonces como están locos, por eso es que no quieren ir, ¿verdad? Porque no quieren ver y que a nadie les diga que lo están, ¿verdad? Entonces, el poder socializar, que el trabajo del psicólogo no es atender locos, ¿verdad? No es atender realmente los casos más severos, porque los casos más severos de patología los van a atender nuestros colegas psiquiatras, ¿verdad? Casos que van a ser necesario el abordaje con psicofármaco para poder tener a la persona en un estado en el que se pueda dialogar con ella. Eso que sería lo más grave, eso ya lo trabajan los psiquiatras, ¿verdad? Entonces es importante que podamos, hoy vamos a ver también eso, ¿verdad? Esa diferencia de cada uno de los profesionales de la salud mental. 1, para nuestro acervo cultural, y 2, para poder hacer las referencias correspondientes cuando lo necesitemos, ¿verdad? Porque no todo paciente que llegue a nosotros vamos a poder atenderlo realmente nosotros si no tenemos la expertise o el caso exige que se aborde desde otra perspectiva. Licenciada, ¿cómo qué patologías ya se encargan los psiquiatras? Cualquiera del DSM, ¿verdad? Cualquier patología del DSM ellos también la pueden tratar, ¿verdad? Pero yo les diría que desde una depresión que esté muy intensa, ¿verdad? O sea que ya el paciente no responde. Yo les diría que el psiquiatra tiene que entrar en juego siempre que nuestro paciente no nos está respondiendo en la psicoterapia. O sea, ¿a qué me refiero?
cuando la patología está tan delicada, ha avanzado tanto y la persona está tan grave que ya hay una escisión con la realidad, por ejemplo. Ahí les estaría hablando de pacientes psicóticos, ¿verdad? Que ya, o sea, no hay una diferencia entre lo que es real y lo que es creado por mi mente. ¿Ya? Cuando las alucinaciones están demasiado fuertes y ya no me dejan estar ahí, cuando hablamos de un trastorno de personalidad múltiple, por ejemplo, para poder controlar el cambio, porque entonces yo trabajo terapéuticamente con una persona distinta cada vez y eso no me deja avanzar. Entonces yo voy a necesitar ayuda de la parte bioquímica que me puede proporcionar un fármaco para que la persona esté aquí y ahora y pueda trabajar. Porque si la persona no está aquí y ahora, por ejemplo, un problema de consumo de sustancias, ¿verdad? Una adicción fuerte en donde la persona no pueda dejar de consumir, simplemente no puede dejar de consumir, a veces va a necesitar que lo internen en un centro de rehabilitación, ¿verdad? En donde realmente esté vigilado para que no consuma. Pero la ansiedad que se libera a partir del síndrome de abstinencia al dejar de consumir una sustancia puede llegar a ser tal que la persona no pueda ni estar y sostener una conversación, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese tipo de casos de gravedad, en donde la persona ya no está, yo no puedo hacer psicoterapia, ¿verdad? No puedo hacer yo psicoterapia con una persona que no está ahí, que está lista para realizarla. Entonces, hay varios casos. Yo te diría cualquiera de los trastornos en su punto más grave, en donde la persona ya no puede estar en una conversación, que es a partir de esos elementos que se desarrolla la psicoterapia. El que esté la persona ahí y me pueda dar respuesta y nos podamos comunicar. Ese te diría yo que esa es la clave. Si ya no puede haber comunicación con el paciente y el terapeuta, ahí necesitamos que entre un psiquiatra. Por supuesto que los psiquiatras, chicos, son médicos, ¿verdad? Entonces, y son médicos especialistas en salud mental. Entonces, hay muchísimos psiquiatras que además de eso, o sea, les apasiona tanto el tema de la salud mental, que además de ser psiquiatras también se especializan como terapeutas. Entonces, hay psiquiatras que son terapeutas. Entonces, ellos atienden no solo desde la parte psiquiátrica, pudiendo recetar medicamentos, sino que también dan un seguimiento en psicoterapia. Pero cuando ellos deciden especializarse, ¿verdad? No todos los psiquiatras son terapeutas. Y muchísimos de los psiquiatras son médicos, ¿verdad? Que lo que les interesa es saber de la mente humana, pero no tienen el don o la vocación que les he mencionado para la psicoterapia. Eso, con eso, chicos, uno lo descubre y mira si realmente puede. Entonces, el psiquiatra muchas veces puede ser un poco más frío, puede ser un poco menos empático, porque su formación es de médico. Mientras que el terapeuta, que trae una formación de psicólogo clínico, va a tener como un acercamiento más noble, más suave y más digerible para establecer lo que llamamos rapport. Y entonces puede hacer un trabajo terapéutico, ¿verdad? Entonces, muchas veces el psiquiatra con algo leve, ¿verdad? No necesariamente nada grave, yo solo estoy preocupado por la ansiedad, entonces yo me fui a ver primero, chicos, siempre van a verse al doctor, ¿verdad? Miren, me está pasando esto, no duermo, me duele la espalda y no se me quita, la cabeza no me deja de doler, y el diagnóstico del médico va a ser estrés, por ejemplo. Entonces le va a decir, vaya con un terapeuta, vaya con un psicólogo. Esto es de salud mental, no es conmigo, esto no es físico. Entonces, cuando refieren a las personas siempre tienen esa libertad de decidir si van con un psiquiatra o van con un psicólogo. Entonces, cuando van con un psiquiatra, el abordaje, el tipo de tratamiento que da el psiquiatra es el tratamiento farmacológico. Entonces, el psiquiatra les va a recetar, ¿verdad? Les va a recetar algo para tomar, mientras que nosotros no les vamos a recetar absolutamente ningún medicamento, sino que vamos a iniciar un proceso que se llama proceso de psicoterapia. Por ahí vi 2 manitas levantadas. Stephanie, creo yo. ¿Eres tú? Sí, Lick, es que usted comentó que no se podía tener una conversación con una persona para ya como que referirla con el psiquiatra, pero esta conversación que se tenga con la persona, o bueno, con la falta de comunicación que se tenga con este paciente, es muchas veces inducido como por alguna razón patológica o ya sea por algún medicamento, droga, algo, o siempre es como natural que a veces pase o no sé si me voy a entender. Sí, te entiendo. Puede ser, ¿verdad? Muchas veces por las sustancias que pueda estar consumiendo que la persona no está aquí, ¿verdad? Entonces no podemos hablar. Pero también puede ser un cuadro tan grave, tan grave ya, de muy, muy crónico, de ansiedad, en donde ya mi cerebro no está conectando apropiadamente y yo ya no puedo ni siquiera sostener una conversación lógica,
¿verdad? Entonces hay que regular primero el sistema biológico para luego pasar. Ideal que trabajemos de la mano, ¿verdad? Cuando el psiquiatra me ayude con el medicamento, la persona se empieza a regular y está más aquí, entro yo en acción. Entonces no somos, digamos, bandos contrarios, estamos peleando. Cuando trabajamos bien un caso, trabajamos de la mano, ¿verdad? Los buenos psiquiatras, cuando sacan al paciente de la crisis, ¿verdad? Porque de verdad está muy comprometido el sistema biológico, cuando ya sacan al paciente de la crisis, lo que hacen inmediato, si ellos no son terapeutas, es contactarlo. Y tienen a su terapeuta de confianza a la mano. Mira, tengo caso, fíjate que venía muy grave, ya lo internaron ahorita en el hospital, y entonces yo te diría que el psicofármaco hace efecto más o menos en 2 semanas. ¿Lo puedes ver? ¿En 2 semanas? Sí, con mucho gusto. Y nos coordinamos, ¿verdad? Entonces, si el psiquiatra no trabaja esa parte. Entonces, como te digo, ojo, porque aquí quiero tocar otro punto importante. No voy a mandar al psiquiatra a una persona que cuando llega a la clínica, por ejemplo, presenta mutismo. ¿Qué es el mutismo? Tiene la boca sellada, ¿verdad? La persona no dice nada. Por ejemplo, una víctima de abuso sexual que acaba de suceder y llega inmediatamente, por ejemplo, y aquí les voy a hablar de un punto específico. Si yo estoy en consulta, si yo estoy en área hospitalaria, puede llegarme de inmediato alguien que acaban de rescatar de que fue violada y va a llegar, ¿y quién creen que tiene que abordar ese espacio? Yo, ¿verdad? Y es muy probable que mi paciente que acaba de venir, o sea, si fue inmediato eso del trauma, accidente de tránsito también, que llegue conmigo, la persona no vaya a hablar. No me refiero a ese tipo de no comunicación, ¿verdad? Me refiero más a que en el estado de conciencia de la persona simplemente no está ahí. Si la persona está ahí en un estado de shock, ese también es un estado alterado de la conciencia, pero por eso no hago una evaluación previa. Yo me doy cuenta y eso es mutismo, producto del trauma. Entonces, no voy a darme, como no me está hablando, lo refiero con psiquiatra. No, eso sí es chance nuestro, ¿verdad? Y entonces ahí ya vamos con todo ese trabajo previo para poder darle la seguridad y ella poco a poco podrá pasar 2, 3 sesiones y no me va a decir una palabra, ¿verdad? Sobre todo con niños, que también vamos a tocar el tema de los chiquitos, ¿verdad? Los niños pueden llegar a la clínica, chicos, y no les van a decir una palabra. Entonces, ese es el gran reto, ¿verdad? El buen clínico que va a encontrar otras fuentes de comunicación para que la persona empiece a trabajar. Los niños, la maravilla del juego, ¿verdad? El niño no te dice nada, y tampoco te va a dejar jugar con él. Pero, poco a poco, hay muchísimas técnicas que se van aprendiendo para ir haciendo que se cree el famoso rapport, ¿verdad? El rapport es esa conexión de confianza que se genera al principio, ¿verdad? Y tengo que saber hacer el rapport y la paciencia para hacer el rapport, ¿verdad? Jacqueline, habías levantado tu manita hace un rato. Te escucho. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo solo quería agregar una parte que recuerdo que leí el año pasado y buscándolo ya me di cuenta que está escrito en el 2017. Ajá. Y escribían en el reportaje que en Guatemala únicamente contamos con 108 psiquiatras. Y es un dato interesante porque es una mínima cantidad y de esos 108, perdón, son 150 y 108 están activos. Además, decían de que el 30% son personas de la tercera edad, entonces no hay estudiantes de psiquiatría. Y es bastante grave el asunto porque pues indicaba que la OMS decía que en el 2020 el 50% de la población iba a tener problemas de depresión. Y eso fue en 2017, no sabíamos la situación que vamos a vivir este año. Entonces, imagínate. Qué buenísimos datos, Jackie, ajá. Gracias. Imagínense, muchas. 108, ¿dijiste, Jackie? Sí, 108. 108 psiquiatras para una población de millones de personas. Además, chicos, como es una subespecialidad médica, es carísimo. Acceder a un psiquiatra en este país no es nada barato, ¿verdad? Los psiquiatras cobran caro, cobran caro. Por ahí decía, voy con el chat y luego voy con la manita levantada que vi por allí. Dice Selvin Lick, y no podría ser que esa mala o nula comunicación pueda ser un mecanismo de... Por supuesto, excelente. A eso iba con lo que les estaba explicando. Excelente, así es. Por ejemplo, la resistencia a la negación, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Adolescentes y niños, chicos, sobre todo. El adolescente va a llegar, se sienta contigo y te mira. Y no te habla. Trabajar con adolescentes y con niños, eso es una habilidad de otro mundo. Porque tenés que ir generando ese rapport que poco a poco le ayude a botar esos mecanismos de defensa y a hablar contigo. Entonces, por eso les digo, es más un estado de conciencia en donde ya todo el sistema biológico, o sea, ya el aparato psíquico esté tan dañado, como les digo, por eso ya en un trastorno psicótico, por ejemplo, que haya escisión de la realidad, ¿verdad? O sea, la persona ya no está ahí, ¿verdad? No es que no me quiera hablar, sino que la persona no está ahí, ¿verdad? O sea, yo llego y es una persona que está, por ejemplo, en una esquizofrenia fuerte, catatónica, y yo no puedo tener conversación con esa persona, porque la persona solo está. Se parece un poco al shock, ¿verdad? Solo está ida, pero no está allí. O sea, está su cuerpo como el cascarón, ¿verdad? Yo no puedo trabajar psicoterapia con ese tipo de paciente. Entonces, la única forma de regularlo es a través del medicamento, entonces ahí entran los psiquiatras. Pero no se trata de una persona que no me hable en consulta, porque eso precisamente, lo vamos a ver así, Selvin, como tú lo dices, resistencias, ¿verdad? Resistencias, negación, mecanismos de defensa que están bloqueando a la persona a hablar. Dice Vania Lick, ¿también puede ser un mutismo selectivo? Así es. La diferencia entre el mutismo total o el mutismo selectivo es que en el mutismo selectivo le habla a ciertas personas y a otras no. ¿Verdad? Se da mucho en los niños, el mutismo selectivo. Los chiquitos hablan con sus papás, pero solo con sus papás. Nada más. Salen a la calle, salen al colegio, salen y no le dan a nadie. Entonces creen que el niño es mudo, ¿verdad? Que no puede hablar o que es sordo. Lo que pasa es que el niño no habla y solo no habla. Pero a la hora de hacer la evaluación del aparato fonoarticulador, hacer una evaluación neurológica para poder saber si algo está fallando con sus áreas de lenguaje, ¿todos salen bien? Ah, ok. Y además los papás les dicen que miren, nosotros sí nos habla, pero si alguien más está por allí, el niño no emite una sola palabra. Eso es mutismo selectivo. ¿Ah? Sí puede hablar el niño y le habla a ciertas personas. Y de esas personas que él elige para hablarles, el reto del terapeuta es volverse en una que él elija, para que empiece a hablar y a partir de eso empiece a sanar. Gracias. Bueno, Nidia dice, o sea que es hacer uso de todas las herramientas a nuestra disposición, pero si alguna de ellas surge efecto, pero si ninguna de ellas surge efecto, ya se refiere, esa es una buena forma de entenderlo, Nidia. Así es, o sea, si la persona simplemente no quiere colaborar, no quiere trabajar, yo ya no puedo trabajar con esa persona, ¿verdad? Y más allá de querer o no querer, si definitivamente su sistema, su estado de conciencia no le permite estar en el espacio, pero esa es la delgada línea, ¿verdad? ¿Hasta dónde, cómo puedo yo saber realmente si es un mutismo o si es que ya está totalmente alterado? La historia clínica, chicos. La historia clínica me lo va a decir. No hay trauma, no hay lesión cerebral, no hay nada que pueda estar provocando eso, entonces yo empiezo a pensar en opciones, ¿verdad? Para poder trabajar con la persona. Si el estado, ¿verdad? El principio de realidad está alterado, esa es una de las principales para poder echar mano del psiquiatra, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que nos llegue con una sintomatología delirante, por ejemplo, muchos delirios y muchas alucinaciones, ¿verdad? Muchos síntomas psicóticos y solo no lo controla, ¿verdad? Y ya se está volviendo peligroso para él y para las personas que lo rodean, entonces ahí necesitamos mano del psicofármaco, pero ya, para que logre bajar ese exceso dopaminérgico que está creando los síntomas psicóticos, ¿verdad? Para poder calmar esa crisis psicótica, entonces se administra un psicofármaco y la persona ya vuelve y entonces ahí ya se va a determinar si la persona quiere trabajar. Esa es otra cosa, chicos. La psicoterapia tiene esa limitante. Solo se puede hacer con alguien que quiera. Si la persona no quiera, no se puede. Yo puedo ser el mejor terapeuta del mundo, pero si la persona no quiere trabajar, ¿a qué me refiero? Si la persona no considera que tiene un problema, si la persona no considera que tiene algo que quiere cambiar de sí mismo, no va a haber poder en el mundo ni el mejor de los terapeutas que pueda hacer algo a través de la psicoterapia. La psicoterapia funciona en el momento en el que la persona decide que quiere trabajar en cambiar lo que le está molestando. ¿Qué puede hacer un buen terapeuta? Trabajar toda la fase del rapport y mantenerlo ahí hasta que logre llegar al punto de conciencia y quiera cambiar. Eso se hace con un adolescente, porque el adolescente jamás llega por sí mismo. Algunos sí, pero otros los llevan sus papás, ¿verdad? Lo llevan por rebelde, lo llevan por las drogas, lo llevan por lo que sea, y entonces el adolescente no quiere estar allí. Pues ahí sí,
Es mi reto, a través del rapport, a través de todas las primeras sesiones en donde él puede ir haciendo una vinculación conmigo, él se sienta respetado, él se sienta amado, él sienta diferencia en ese ambiente terapéutico y él empiece a ceder y empiece a reconocer cosas, de ahí sí, pero va a ser un proceso más largo, ¿verdad? Pero les digo en esa situación, ¿verdad? O una persona que de dientes para afuera diga que quiere, pero cuando empiece a intentar trabajar, sus mecanismos de defensa van a saltar y el inconsciente no nos va a dar paso, va a ser más difícil y ahí sí, un buen terapeuta va a ser el que lo va a lograr y un terapeuta que no tenga tanta experiencia, simplemente el paciente se le va, ¿verdad? El paciente se le va y no lo logra, ¿verdad? Simplemente no lo logra. Pero, como les digo, es una decisión tan personal y no todos están listos para hacer psicoterapia. Eso es una cosa importante que tienen que contemplar, ¿verdad? Y que conocer, de que no todos los pacientes que se vayan de la clínica tienen que ver necesariamente con que ustedes están haciendo un mal trabajo. Muchos se van porque no estaban listos para esa batalla de ellos mismos con ellos mismos. Entonces, es otro tema. Pero el saber reconocer la diferencia tiene que ver con la capacidad también del terapeuta. Si el terapeuta es lo suficientemente humilde para darse cuenta que tal vez movió una pieza que no debía mover en el momento que no era, y por eso se le fue, es un aprendizaje, ¿verdad? Lamentable porque se perdió esa persona, pero lo importante es saber que si esa persona ya quiso iniciar, luego va a llegarle a alguien más. Esa persona migra. La persona que una vez despierta, tiene la espinita de que quiere trabajar en algo de ella, si no lo logra con su primer terapeuta, lo logra con el segundo, si no con el segundo, con el tercero, y así se va, ¿verdad? Hasta que logra hacer clic con un terapeuta que funciona para esa persona. Esa es otra cosa importante. Todos somos diferentes, chicos. Todos somos tan distintos. Y vamos a hacer clics con algunas personas y con otras no. Algunas personas van a confiar en nuestro trabajo y otras no. Y eso no necesariamente habla de que ustedes estén haciendo un mal trabajo, sino que habla de las diferencias individuales. Vamos a poder trabajar con muchas, pero chicos, hay tantas personas, escuchen lo que nos dijeron por allí. Apenas hay 108 psiquiatras en Guatemala. Imagínense todo lo demás, la cantidad de población que necesita. Y hay pacientes para todos. Y cada vez hay más, ¿verdad? Jackie dice por ahí, Vladimir cobra 600. Así es, Vladimir es uno de los mejores psiquiatras y terapeutas que hay en este país. Así que por eso cobra lo que cobra el señor Vladimir, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué sucede, chicos? Cuando te vas llenando de muchos pacientes, porque como Vladimir es tan bueno como psiquiatra, y además es psicólogo, ¿manda? ¿No? Creo que se activó un microfonito por ahí. Vladimir es un profesional extraño, porque Vladimir, además de ser psiquiatra, es psicólogo, chicos. Imagínense esa cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Con toda la formación que él tiene, es brillante, ¿va? O sea, es de esas personas que, madre, llegan y la combinan, o sea, como él tiene en él mismo los elementos para poder combinar farmacoterapia cuando necesita con psicoterapia, sus pacientes tienen resultados wow, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas pueden acceder a ese costo, ¿verdad? De 600 la consulta, contaditas con los dedos. Pero ¿qué pasa con Vladimir? Saturado de mucho trabajo, la única manera que utilizan ya las personas que son muy buenas es filtrar con su precio. Entonces se filtra pacientes con el precio. Quien lo puede pagar, lo puede tener, ¿verdad? Entonces algo así se va moviendo la cosa. Dice Eric Lick, conocí a una psicóloga que también era homeópata o naturópata y recetaba relajantes naturales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Si ella es homeópata y realmente tiene el título y naturópata, los homeópatas pueden, desde la medicina natural, trabajar y utilizar plantas medicinales porque esa es su expertise. Si ella tiene también esa expertise y realmente lo es, puede combinar lo que les estoy diciendo, como Vladimir tiene la psiquiatría. Entonces, desde la psiquiatría, él puede utilizar fármacos. Entonces, combina la farmacoterapia con la psicoterapia, porque tiene las dos profesiones. En este caso que tú me estás contando, ella es homeópata y también naturópata, conoce de medicamentos naturales, puede recomendar el uso, y si es homeópata, podría incluso firmar una receta de medicina natural. Siempre medicina natural. Jamás un fármaco elaborado de los que se compran en la farmacia, ¿verdad? Sino que son gotitas, son cositas que vienen de plantas medicinales y ese tipo de elementos, ella como homeópata los puede. Y se hace, por ejemplo, echa mano de ese tipo de elementos.
Te pongo otro ejemplo. Eso es cuando tenemos las dos cosas, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo. Si yo me desarrollé, por ejemplo, conozco mucho, he recibido varios cursos de aromaterapia y de musicoterapia, de biodanza, que son terapias alternativas, pero yo me he preparado muchísimo. Por ejemplo, también he estudiado algunas cuestiones con Reiki y con el tema energético, porque a mí me apasiona, porque a mí me interesa. Eso no es psicología, eso son terapias alternativas, pero yo podría combinar dentro de mi ejercicio psicológico, si la persona con la que yo estoy trabajando está de acuerdo y le parece y quiere probar algo de tipo energético y yo tengo expertise en eso, yo podría combinar mis conocimientos con Reiki, por ejemplo, para trabajar eso. Si yo he visto, por ejemplo, y conozco desde la ciencia cómo el Reiki funciona y yo lo puedo realizar. Por ejemplo, te digo, podrías combinarlo, porque al final del día lo que tú vas a buscar siempre es el bienestar del paciente. Y no se hace con todos los pacientes, por supuesto que no. Lo vas a hacer con el paciente que se sienta cómoda con eso. Voy con otro ejemplo concreto. Yo puedo haberme capacitado en hipnosis, ¿verdad? Y trabajar con hipnosis desde las técnicas psicoanalíticas. Pero hay pacientes que se van a resistir y no van a querer trabajar hipnosis. Yo no voy a obligar al paciente a que haga hipnosis porque yo también sé hacer hipnosis. De la misma forma en que si esta es una psicóloga que es homeópata, no voy a obligar al paciente a que se tome las gotas que le estoy recomendando, sino que si el paciente cree en la medicina natural, ha comprobado en su cuerpo que su cuerpo reacciona positivamente a la medicina natural, y yo como homeópata con esos conocimientos tan vastos, yo le podría recomendar porque eso es complementario, ¿verdad? Yo que he hecho hipnosis y conozco y sé hacer hipnosis, yo le ofrezco ese servicio al paciente, el paciente lo quiere tomar, hacemos una sesión de hipnosis. El paciente no lo quiere tomar, no hacemos hipnosis, ¿verdad? O sea, pero te digo, eso se van volviendo siempre recursos extra, ¿verdad, Eric? Para poder involucrar. Tengo un paciente que es médico y dentro de su discurso a mí me dice que la homeopatía son de puros charlatanes y los homeópatas no saben nada y que la medicina natural es un fiasco. Yo les digo, yo dudaría de un médico que me diga eso, ¿verdad? Porque incluso los mismos buenos médicos reconocen en la homeopatía las funciones y las bondades que tiene para cierto tipo de cuerpos. Es más, el buen médico sabe que determinado paciente por una condición física no puede tomar un medicamento farmacológico, así que se echa mano de los productos homeopáticos, porque tiene menos condiciones, menos riesgos o alteraciones, digamos, secundarias. Entonces te digo, yo estoy haciendo la evaluación y la evaluación me dice que no creen absolutamente nada de la homeopatía, que esas son pajas. Si es una buena psicóloga, por más que sea homeópata, con ese paciente no va a utilizar esa herramienta. Bueno, no le sirve. No le sirve, ¿verdad? Entonces, ese es el juego que uno va haciendo para poder diseñar para cada persona. Uno trabaja desde lo que cada persona. Les pongo otro ejemplo concreto. Yo puedo ser muy religiosa, ¿verdad? Pero yo no voy a meter a Dios en la terapia si yo estoy trabajando con una persona que es atea. No me sirve. No con esa persona. Pero ¿qué hago, por ejemplo, con una persona de la tercera edad que lo que le da mucha paz es la oración? Chicos, independientemente de que yo crea o no crea en Dios, la persona cree. Y además, cuando va a rezar y va al templo, eso le da paz. Que lo haga. Que lo haga. Porque eso nos colabora a que se sienta mejor, a su bienestar. Y es algo que uno respeta porque le pertenece a la persona. ¿Vale? Muchas de las cosas que yo pueda conocer o que puedan servir, como en este caso del ejemplo que nos está poniendo aquí Eric, como la homeopatía, yo puedo estar segura que la homeopatía funciona y yo meto las manos al fuego. Si yo soy homeópata, por algo soy homeópata, ¿verdad? Porque yo he tenido experiencia con la medicina natural y yo he visto las maravillas que hace. Si yo, por ejemplo, dentro de las cosas que hago para sentirme mejor, me encanta la medicina tradicional china. Entonces, en lugar de meterme pastillas, por ejemplo, prefiero ir a que me haga una sesión de acupuntura. Chicos, las personas que lo han vivido sabrán los beneficios que tiene la acupuntura, es ¡gualá! Pero solo me va a servir si yo confío en esa parte de las medicinas, en esa parte de los abordajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por más que yo sepa que a mí me cayó divinamente el tema del tai chi, que a mí me cayó, yo siempre voy dando opciones, ¿verdad? Pero un buen analista va a ver qué cosas con este paciente sí y qué cosas con este paciente definitivamente no. ¿Vale? Bien, dice, voy con el chat, que tengo bastantes cosas en el chat. Yo tengo un aporte con relación a los psicólogos para aquellos que están interesados.
Dale, Me dale. gustó mucho que investigaran sobre cuántos psiquiatras hay en el país, pero ustedes han preguntado cuántos psicólogos hay en Guatemala. ¿Ustedes saben cuál es ese dato? La semana pasada fue el Congreso de Psicología, entonces ahí brindaron un dato. Ustedes saben que en Guatemala psicólogos colegiados en el colegio, quitemos el Colegio de Humanidades, psicólogos colegiados en el Colegio de Psicólogos, habemos ahorita, vamos por el 10.100 y la madre, perdón por la palabra, es decir, 10.100 y tanto. Ahora viene otro dato interesante. ¿Sabían ustedes que de esos 10.000 psicólogos, 8.800 son mujeres? Y de esos, el resto somos hombres, y de esos 10.000 hay que quitar 3.000 que no están pagando colegiado activo. ¿Se dan cuenta la cantidad de psicólogos que habemos para trabajar para 18 millones y medio de habitantes? O sea, tenemos mucho para trabajar, somos muy poquitos para una población que no solo es grande, sino que no cree o dicen que el psicólogo es para locos o no es de Dios o no va a hacer nada. Entonces, me gustó mucho el dato de la psiquiatría, pero también alguna vez han investigado los psicólogos. Es interesante saber que somos poquitos y que es una carrera que se ha visto feminizada, ¿ya? Es interesante saberlo. Muchas veces hay mujeres que buscan terapeutas hombres porque dicen que las mujeres no los entienden, no las han entendido o no saben trabajar con ellos. Entonces, Imagínate. para que lo tengan ahí. Me encanta. Sí, chicos, somos ¿qué? 10.000 y pico, ¿no? El último colegiado por ahí que yo vi, 10.000 y pico. 10.000 y pico colegiados en el colegio de psicólogos. Y aquí hay una diferencia importante, porque los colegios profesionales, chicos, es esa institución que los avala a ustedes para su ejercicio profesional. Cuando ya ustedes se graduaron, hay instituciones de cada carrera que se encargan de decir que tú sí sos alguien real, ¿verdad? Que tu título es genuino y que estás colegiado, quiere decir que perteneces a esa institución que da el aval de que tú sos un profesional. Como no es, el colegio de psicólogos es relativamente nuevo, les digo relativamente nuevo porque tiene algunos añitos, ¿verdad? Pero cuando no existía el colegio de psicólogos, donde los colegas que se graduaron hace muchísimos años, yo les digo, colegas que tienen hoy 40, 50 años de edad, ellos, ¿verdad? En ese entonces no había colegio de psicólogos y se colegiaban en humanidades. Por eso es que Diego les hace esta salvedad de que hay unos en humanidades y unos en el colegio de psicólogos. Todos los psicólogos están saliendo ustedes, ya cuando salgan, no se pueden colegiar en humanidades, ustedes se colegian en el colegio de psicólogos, ¿verdad? Porque ya existe la institución en donde están agremiados los psicólogos. Entonces, ahí se puede tener el dato de cuántos habemos. Y cuando dice activos, nosotros tenemos que pagar una cuota a ese colegio todos los meses para poder decir que estamos activos. Y además tenemos que presentar ciertos créditos, o sea, la institución trata de ver que nosotros estemos realmente, que sigamos formándonos y que nuestro ejercicio sea ético. Entonces, por ejemplo, cuando uno reconoce a un terapeuta que está trabajando deslealmente, o por ejemplo, un terapeuta que está recetando medicamento, porque los hay, los hay. No tenemos nosotros las herramientas para poder dar medicamento de farmacia, o sea, el tratamiento farmacológico, eso no lo podemos hacer. Entonces, eso se puede denunciar. ¿Y con quién se denuncia? Con el colegio de psicólogos, ¿verdad? Para que haga una investigación, le dé seguimiento y vea, y salga entonces del mercado, digamos, este colega que puede estar haciendo daño a las personas, ¿verdad? Entonces, esta institución eso es lo que hace. Entonces, te leí por ahí, Jacqueline, espero que hayas vuelto. Jacqueline tenía problemas con su internet, me dice. A ver, dice Ale, un paciente que padece depresión, que solo asiste con el psiquiatra y toma sus medicamentos, pero no tiene terapia con algún psicólogo, ¿podría realmente recuperarse? Sí, Ale, realmente sí. Porque bueno, lo que sucede es que se recupera, pero mientras no trabaje el origen que hizo que detonara esa depresión, el porcentaje de recaída es altísimo. La persona se va a sentir recuperada y se va a sentir bien mientras consume el medicamento, ¿verdad? Una vez deje de consumir el medicamento, se desploma otra vez al suelo. Porque el medicamento de forma artificial, digamos, está manteniendo los niveles de dopamina y serotonina para que yo no sienta ese bajón, esa tristeza, esa apatía. El medicamento me sube a nivel bioquímico. Pero si yo no hago el proceso terapéutico para
hacer que yo produzca naturalmente estos neurotransmisores que me van a mantener saludable, en el momento en el que yo me deje de echar mano de el fármaco, yo caigo de platanazo, ¿verdad? Entonces, a largo plazo, de verdad, lo mejor que puede hacerse es, si estaba muy grave, inicié con tratamiento. Y ahora, por ejemplo, yo tengo pacientes que toman antidepresivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es uno de nuestros objetivos dentro del proceso? Que deje de necesitar el medicamento. Y se puede, por supuesto que sí. Yo, como terapeuta y como psicólogo, jamás le quito un medicamento a un paciente que lo tenga, porque el medicamento hace su trabajo en ese cerebro y el único que sabe sobre eso es el psiquiatra. Yo no. Yo jamás le voy a decir a una persona, mire, como ya empezó a venir conmigo, entonces deje de tomarse su pastilla chuca. Nunca, nunca, chicos. Yo respeto porque eso lo hizo un profesional aparte y ese es su expertise. Y si él recetó esa cantidad de miligramos, ese tipo de medicamento, es porque él hizo la evaluación correspondiente médica que necesitaba esa persona. Lo que sí nos vamos a poner dentro, y las personas cuando están tomando psicofármaco tienen muchísimo miedo de dejarlo, porque saben, no quieren volver a sentir lo que sentían. Saben que no lo quieren volver a usar. Pero los psicofármacos generalmente es casi que se vuelven como de por vida, chicos. Pero cuando la persona empieza a ser asistida a terapia, y como les digo, los buenos psiquiatras los refieren, y les dicen, inicie su proceso terapéutico. Pero la persona va a decidir si lo inicia o no. Como se van a empezar a sentir bien con el medicamento, muchos no lo hacen. Entonces no lo inician. Pero, entonces, vuelven a tener recaídas, vuelven a tener otra experiencia fuerte en su vida y eso les vuelve a detonar. ¿Y qué sucede? Van con el psiquiatra y el psiquiatra lo que les tiene que hacer es subirles la dosis. Entonces ya no tomo 2 pastillas, sino que tomo 4. Entonces cada vez me voy volviendo fármaco dependiente. Ese es el problema. Mientras que si lo voy combinando con la psicoterapia, eventualmente yo voy a poder resolver el nudo original en el fondo que me creó el proceso depresivo y con eso yo voy a empezar a aprender tantas cosas. Es que, chicos, la psicoterapia es aprendizaje. Entonces yo aprendo muchas cosas que me ayudan a resolver mis conflictos y empiezo a conocerme tanto que puedo empezar a decidir los tipos de estados emocionales que yo quiero tener y hacer el tipo de actividades que fortalecen mi salud mental. Entonces empiezo a dejar de necesitar la dosis. Entonces nos vamos comunicando. Yo, terapeuta, me comunico con el psiquiatra y le voy contando cómo va el proceso. Y entonces el psiquiatra de la mano conmigo baja la dosis, ¿verdad? Entonces ya un mes después, por ejemplo, 2 meses después, le dicen, mira, en lugar de estarnos tomando 2, te vas a tomar solo 1 en las noches. Ok, y la persona le hace, pero ese cambio de dosis solo lo hace el psiquiatra. Y el psiquiatra cambia. Y luego de repente dice, vamos a probar, tú sigue con tu terapeuta, vamos a probar ahora a retirar completamente el medicamento. Eso lo hace el psiquiatra. Has estado trabajando muy bien, estoy viendo tu evolución. Ay, sí, mire, doctor, me siento genial. Ya no me volvieron a atacar esos pensamientos obsesivos. Mire, de verdad me siento tan bien. Ay, no, y es que también la LIC, viera que es que tan bonitas esas sesiones, cómo me han servido. ¿Verdad? Bueno, vamos a probar. Y yo, de terapeuta, tengo que estar muy atento, porque cuando el medicamento no está haciendo el efecto, tenemos que ver si de verdad lo que yo ya instalé va a sostenerse. Sin la muleta, o sea, siempre quiero que lo vean así. El psicofármaco es una muletita. Vamos a intentar que esa muletita no sea necesaria. Van a haber algunas cortezas que no son capaces genéticamente y biológicamente de producir la cantidad de neurotransmisor necesario. Entonces van a ser personas que van a tener que estar medicadas por siempre, ¿verdad? Entonces el medicamento se vuelve un aliado. Mientras que la psicoterapia va permitiendo que la persona tenga una mejor calidad de vida y que resuelva muchas cosas para que no tenga recaídas después. Pero, te digo, recuperarse, sí, se siente. Con el medicamento yo siento que ya no tengo nada. Pero el verdadero y a fondo para que no vuelva a aparecer, se logra con un buen proceso psicoterapéutico. Bien, esa era la pregunta de Ale. Ahora voy con Jacqueline Miranda y dice, hay que recalcar también que la mayoría de psiquiatras están centralizados en la capital. Miren, eso es importantísimo, ¿eh? Así es, Jacqueline. Muchísimos están solo en la capital y nuestra gente del interior, ¿qué hace, chicos? Además, nuestra gente del interior, mucha con los precios de un psiquiatra, que son de 600 quetzales para arriba, podremos acceder, lo que tienen ellos acceso a veces, sí, del EPS, algún estudiante del EPS vaya a hacer sus prácticas a alguna comunidad, ahí van a poder tener acceso a psiquiatra, ¿verdad? Pero de lo contrario, difícil. Hay algunos, pero con la manita, ¿verdad, chicos? Ya. Dime. Sí, solo quería hacer una pequeña como aportación acerca de estos psicólogos que están pues más centralizados en la capital.
Al menos yo no vivo en la capital, sino que vivo en un municipio y acá pues tenemos la dicha de que contamos con unas hermanas de los Estados Unidos que vinieron acá y tienen un proyecto que se llama Salud Sangre de Cristo. Realizan laboratorios, clínicas médicas y psicológicas. Ay, perdón, se me fue el aire. Y al menos ellos hacen las consultas de 50 quetzales para los pacientes de acá, porque realmente es gente que tal vez no es que no tenga dinero, pero no tiene como la posibilidad de acercarse a tal vez a la capital, ¿verdad? Entonces, al menos creo que tal vez funcionaría de que exista como un grupo. Ay, perdón, y que es que voy caminando. Dale. Que exista como algún grupo o alguna sección de quizás psicólogos que tengan las posibilidades de realizar como ese tipo de apoyo social para terapias psicológicas a personas de escasos recursos. Exactamente. Sería una muy buena aportación para el país. Totalmente, me encanta, imagínate, por supuesto, que nos lográramos organizar de esa manera, ¿verdad? Y es lo que hacen muchas ONGs, chicos, o como dices, son estas, las monjitas, o sea, los grupos de personas que les interesa el apoyo social, entonces abren este tipo de proyectos y entonces uno a veces puede ser contratado por un proyecto de estos, ¿verdad? Que me recuerdo clarísimo que cabal habían mencionado, puede ser también, aquí no aparece en los lugares, pero una ONG, ¿verdad? Se refiere a ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Se cobra porque la ONG cubre con esos gastos, por ejemplo, porque tampoco es que podamos nosotros regalar nuestro trabajo, chicos. Y entonces cobrar una consulta a 10 quetzales, claro, va a ser más accesible para todos y nosotros ¿de qué comemos? Pero ¿qué pasa? Con esas instituciones, ellos cubren a partir de ese apoyo social, entonces nos van dando nuestro salario y la cuota que se va es simbólica, ¿verdad? De 50 quetzales para las personas que van necesitando el servicio y entonces así podemos llegar a la población que más lo necesita, con proyectos de ese tipo. Así es. Muchos de nosotros, por ejemplo, lo hacemos de manera, tenemos la práctica privada, ¿verdad? Para el proceso, pero, por ejemplo, una vez a la semana, muchos colegas yo conozco van a hacer 4 horas, por ejemplo, ad honorem al Hospital San Juan de Dios. Entonces, buenos colegas, buenos, o sea, salud de calidad, y entonces atienden a pacientes del Hospital Nacional, ¿verdad? San Juan de Dios, sin costo, digamos, ¿verdad? Porque el servicio de salud es gratuito en el hospital, entonces lo hacen, ¿verdad? Unas horas de su tiempo que ellos trabajan ad honorem con este tipo de pacientes. El cobro, que es una de las cosas que vamos a hablar, siempre es muy simbólico, ¿verdad? Si ustedes están interesados en hacer algún tipo de proyecto para apoyar a la gente, es importante, les digo en el Hospital Nacional porque el Hospital Nacional pues es gratis y el Hospital Nacional le paga, se supone, a sus médicos y a su gente. Es gratis para la población, pero ese dinero sale de algún lado, ¿verdad? Sale de las arcas del gobierno. Si ustedes van a hacer algún proyecto de apoyo en alguna comunidad, en un lado como lo que estaban proponiendo por allí, ¿verdad? ¿Qué tal si nos agrupáramos y entonces vamos a trabajar alguna parte? Siempre, chicos, es muy importante cobrar por nuestro trabajo. No solo porque lo merecen, no solo por el esfuerzo que tienen, sino que nosotros con el afán de servicio y de apoyo a las personas, muchísimas veces regalamos nuestro trabajo. Es fácil que lo queramos regalar porque amamos lo que hacemos. Entonces, pero en el ambiente clínico particularmente, yo podría regalar, por ejemplo, una conferencia, ¿verdad? Por supuesto que yo cobro por conferencia, pero yo podría regalar una conferencia que va a tener un alcance de compartir información que puede ser útil para muchas personas. Pero cuando hablamos de la clínica como tal, sí es muy importante que le pongamos un costo a eso, porque esto tiene elementos simbólicos poderosos en el proceso terapéutico. El cobrar la consulta, el cobrar la psicoterapia, ya es en sí mismo un elemento que tiene carácter terapéutico. ¿Por qué? Porque para todo tengo pisto. Para comprarme ropa, para comprarme zapatos, para darle a los demás, para regalarle a mis amigos, para todo tengo dinero. Cuando ya me enfermé de verdad, bueno, sí, me compro la medicina que tengo que hacer porque la gastritis ya no la aguanto, para eso sí tengo dinero. Pero para el psicólogo no, porque no lo vale. ¿Pero qué es eso? No es un ataque a mí. ¿No vale qué? No vale el proceso. O sea, yo le puedo pagar a mi hijo, pero a mí no me pago. El tema del pagar es así sean 10 quetzales, chicos. Pero ya son 10 quetzales que esa persona paga de sí misma para sí misma.
Por eso que también es importante que cuando hablamos del tema del patrocinio, ¿verdad? Que a veces es como, mire, yo le quiero pagar a mi novio, que no sé qué, sí, por supuesto, cuando estamos, porque el novio no quiere ir, cuando estamos en el inicio está bien. Hay que procurar migrar a que la persona empiece a reconocer y amarse lo suficiente para invertirse a sí misma. Ese es el tema simbólico que tiene el cobro detrás. Que la persona pueda pasar esa primer barrera de que se ama tan poco, de que no se puede regalar ni siquiera. Puede gastarse, por ejemplo, pongamos un precio barato, como decía aquí aquella, 50 quetzales. Los puedo dar en cualquier cosa. Le regalo un peluche, una cosa a mi novia y gasté 50 quetzales en el regalo. Eso sí lo puedo hacer. Pero pensar que esos 50 quetzales me los voy a dar yo una vez a la semana, me parece una pérdida de dinero. Ni siquiera lo contemplo. No, no tengo dinero para eso. Esa es la excusa básica, ¿verdad? No, no me alcanza. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que estar en contacto ya con esa parte, de poder amarme lo suficiente para regalarme esa plata, porque el dinero tiene todo ese simbolismo, ¿verdad? Del valor, de poderme regalar eso a mí mismo. Por eso es que nunca, chicos, por lo menos la terapia de gratis, hay que evitarlo, ¿verdad? A todo lo que podamos. Por este tema simbólico de que es terapéutico en sí mismo, el que la persona pague por su salud mental, o sea, ese dinero se lo está regalando a él mismo. Las cuotas van a variar, vean, 50 quetzales la consulta, 600 quetzales la consulta, va a variar dependiendo de la población que yo vaya a estar atendiendo. Bien, veo, por mucha tengo 19 cositas en el chat, voy una por una para no dejar a nadie. Paola Zuleta dice, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar entre sesiones? ¿Dependemos del paciente cuando quiera regresar, por así decirlo, o sí podemos programar las sesiones? Qué buena pregunta, Paola. Sí las programamos. Lo que se ha demostrado con los estudios desde la psicología clínica y la psicoterapia es que el tiempo ideal entre una sesión y otra es una semana. Ese es el tiempo ideal. No quiere decir que tenga que ser sí, así o sí, pero idealmente es una semana, que la persona se reúna con nosotros una vez a la semana. Si por temas económicos, si por el tema del dinero la persona no puede hacerlo una vez a la semana, pues trabajamos cada 2 semanas, ¿verdad? Pero nunca dejarlo. Va a depender también en el proceso y en el tiempo en el que esté la persona. Cuando son casos muy severos, chicos, y muy graves, se puede trabajar incluso 2 veces a la semana. Sí se puede hacer, ¿verdad? Idealmente, como el típico es una vez a la semana, ¿verdad? Se reúne una vez a la semana y también lo que es muy útil es tratar de programarla fijo, ¿verdad? Por ejemplo, como nosotros tenemos sesiones 2 veces a la semana, ¿verdad? Nos vemos lunes y miércoles a las 2 de la tarde, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, que la persona también vaya colocando dentro de su horario, que por ejemplo los viernes a las 11 de la mañana tiene su sesión con su terapeuta. Entonces, todos los viernes la persona se programa para eso. Eso es lo ideal. Si no se puede, como les decía, podemos hacer. Yo tengo pacientes que no tienen los recursos para poder hacerlo todas las semanas, entonces lo hacemos cada 15 días, ¿verdad? Más que eso, solo lo puedo hacer después, cuando el proceso ya avanzó, ¿verdad? O incluso, como les digo, realmente el proceso va cuando inicia, ideal, una vez a la semana. Pero conforme vamos avanzando, depende el paciente, depende la patología, hay tantos factores. Pero conforme vamos avanzando, ya luego el paciente migra. Ya no viene una vez a la semana, sino que viene una vez cada 15. Y luego ya se queda en revisiones mensuales. Y luego ya se queda libre, como tú decís, ¿verdad? Él regresa cada vez que quiera. Yo les digo a mis pacientes siempre, una vez tu terapeuta, siempre tu terapeuta. Cuando terminemos de trabajar el motivo que tú trajiste para trabajar, lo que pasa es que siempre se extiende mucha, porque la gente en el proceso de psicoterapia va encontrando cada cosa que no sabía que tenía y como se va dando cuenta que le sirve y que cuando solucionó esto se le desbloquearon un montón de cosas en su vida, entonces quiere seguir trabajando otras cosas. Entonces trae otras cosas. Entonces dice, mire, bueno, ya ahorita que ya salimos del tema de mi novio, ahora fíjese que yo me he dado cuenta que yo tengo mucho problema porque no aguanto cuando la gente hace ruido al comer. Ay, quiero trabajar eso, ¿qué será? Ok, otro tema aparte, trabajamos eso. Me dice, ay, mire, es que ¿sabe qué? Me estoy dando cuenta. Me di cuenta que me da mucha ansiedad cuando me toca participar en las clases y tengo que abrir el micrófono. Ay, no, eso me pone ansiosa. Quiero trabajar eso, otro tema. Y la gente va trayendo más y más y más temas. Llegan por una cosa y terminamos trabajando cualquier cantidad de más cosas. Pero esa siempre va a ser decisión de las personas. Entonces ya vamos trabajando, pero lo que pasa es que lo que se va creando en las primeras sesiones nos da toda una base bien fuerte para que todas las demás sesiones sean mucho más rápidas. Entonces ya empezamos a trabajar, son a veces cosas, cuando ya tengo un paciente con experiencia, yo les digo, por ejemplo, tengo una paciente ahorita que llevará tal vez ya lleva unos
8 meses trabajando conmigo. Y entonces ella, por ejemplo, ahora trae temas particulares, me trae 3 cosas, entonces escogemos. Tú ya sabes cómo se trabaja, le digo yo. ¿Cuál quieres trabajar primero? Ay, el de la ansiedad. Ok, vamos con ese. Y ella, como ya tiene un montón de elementos que hemos trabajado todas las sesiones anteriores, resolvemos ese issue en una sesión. Entonces se siente, ya esa fase del proceso es voilà, chicos, porque ya en una sesión se ven los resultados, ¿verdad? Entonces, qué rico. Gracias, Lick. Entonces ya viene dentro de 15 días, ¿verdad? Y ya trae otra cosa. ¿Te recuerdas que me habías hablado de 3? Entonces ahí yo retomo, ¿verdad? Todo ese orden yo ya lo voy retomando. Me habías hablado de 3, resolvimos aquí en la sesión anterior y teníamos en bandeja este y este. ¿Cuál quieres trabajar hoy? Este. Y ya vamos, ¿vale? Entonces, ese sería en cuanto a tiempo, Paula. Va a depender. Yo también, yo también tengo un aporte. Dime. Por ejemplo, con esto de lo de las sesiones y todo, es muy bueno que tengan una sesión semanal. Factores económicos, hay unos que tienen unas cada 15 días, cada 20. Pero también muchas veces el paciente mismo nos va diciendo, me voy sintiendo mejor, creo que puedo yo solo. Sí. Entonces, igual que Natalie, yo tengo una pacientita que venía muy mal, venía así, pobrecita, venía demasiado inestable, y ya llevo con ella desde que comenzó la pandemia hasta ahorita, ¿saben? Los 5 meses, 6 casi. Y ahora ya desde ella misma me dice, ahora puedo cada 15 días. Ahora yo me quiero probar. La primera vez me dijo, quiero probar. Regresó conmigo y me dijo, no pude. Ok, sigamos trabajando. Trabajamos un mes más así seguido. Y ayer me dijo, pude hacerlo en 15 días. Ahorita quiero volver a verte dentro de 15 días. Entonces ellos también te van indicando cómo van trabajando y cómo se sienten. Ellos también empiezan como a soltarse. Pero confirmo lo que dice Natalie, en algún momento te van a decir, llegan con algo y empiezan a decir, me di cuenta que quemo mucho las piernas, exacto, y empiezan a hacer un montón de cosas. Y lo vamos trabajando y lo vamos trabajando. Y tal vez algo bonito es cuando te dicen, ahora yo les digo a mis amigos que vayan a terapia, porque a mí me ayudó. Entonces, ellos... Embajadores, chicos, de salud mental, los pacientes son embajadores. Exacto. Entonces, una recomendación también es, el pacientito mismo te va diciendo cada cuánto va llegando, cada cuánto. Él también a veces te aporta esa información. Exactamente. Cuando él pregunta al principio, en donde está totalmente perdido, no tiene ninguna herramienta, como les decíamos, una vez a la semana ideal, si no, lo que las condiciones económicas permitan, pero cuando ya lleva tiempo trabajando, él mismo va a ir llevando su ritmo. Y entonces ellos te van diciendo, ¿verdad? Lick cree que ahora podemos trabajar cada 15. Por supuesto que sí. Y es que ellos a veces te preguntan, ¿verdad? Ay, Nicky, ¿cuántas sesiones son? Depende de ti. Ahí lo vas a ir viendo, depende de ti, ¿verdad? Pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 6. Depende de ti, ¿verdad? Dice Selvin, la hija de Vladimir también es psicóloga y estaba por graduarse de psiquiatra. Todavía no es psiquiatra porque, bueno, depende cuál de todas. No sé si estarás pensando en, ¿cómo es que se llama? Pero que es psicóloga, ¿verdad? Ella sí es psicóloga graduada. Dulce es psicóloga graduada, compañera mía de promoción, por cierto, hija de Vladimir, y es psicóloga. Psiquiatra no ha estudiado medicina todavía Dulce, ¿verdad? Dulce es psicóloga, ¿verdad? Entiendo que sí atiende pacientes, pero es psicóloga. No ha estudiado medicina aún. Ella es colega mía, literal, somos de la misma promo. Nidia, es decir, si se tiene aprobación del paciente, ¿se puede hacer uso de opción de alternativas? De lo contrario, así es. Yo voy a tener que echar mano de la psicoterapia tradicional desde el modelo que mejor le funcione al paciente, con base a lo que yo voy extrayendo de su historia clínica. Y yo puedo utilizar herramientas, terapias alternativas, si yo las domino, si yo conozco, si yo he visto que realmente, y yo confío en que funcionan, y a esa persona, con el análisis clínico que yo la hice, yo considero que eso le podría funcionar, yo lo puedo proponer. Y el paciente es el que elige. Sí, así es, Lidia. Aldo, creo que ese es uno de los problemas de la logoterapia, o me equivoco, Lick. Aldo, ¿cuál? Decime. Ay, porque es que ya vi que esto madre fue hace un gran rato y no sé de qué estaba hablando en ese momento. Me dices, Aldo, y yo te leo y te respondo cuando baje, cuando me aclares a qué te refieres con ese. ¿De qué estábamos hablando en ese rato? Jocelyn dice, y sí que habla de Dios, ¿cómo debemos reaccionar si se dice que no debemos mezclar la religión? ¿Deberemos hablar de él o algo así? Si la persona está hablando de Dios, yo voy a escuchar lo que la persona quiere hablar de Dios, ¿verdad? Yo nunca doy, eso es una de las cosas más difíciles de hacer en la clínica, yo nunca doy mi opinión,
¿verdad? Difícil con los pacientes preguntones, difícil. Pero si ustedes saben manejar al paciente, el paciente no va, y si el paciente, obvio, que si tienen pacientes manipuladores, vamos a tener dificultades porque el paciente es muy retador, manipulador y retador, entonces lo que va a querer es jugarte la ficha, darte la vuelta a la ficha. Y entonces te va a querer hacer preguntas él a ti. ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted está casada? ¿Y usted qué sabe? Y usted, cuénteme, ¿qué hizo en sus vacaciones? ¿Cómo está? ¿Verdad? El paciente va a querer darte la vuelta. Ese tipo de pacientes son complicados y hay que tener mucha expertise para manejarlos, porque en la sesión no hablamos de mí. Por lo tanto, yo no te hablo de mis creencias. Yo no te hablo de si soy católico, evangélico, si soy satánico, si soy budista. Yo no te hablo de mis creencias. Tú estás trayendo a Dios a la plática y vamos a hablar con respeto y yo voy poniendo mucha atención y voy a tomar los elementos de respeto que él utilice en ese tema. Si es una persona que está insultando a Dios y yo soy muy religioso, eso me va a pegar fuerte, porque me va a costar manejar si lo que él está sacando en ese momento son insultos hacia Dios. Tengo que saber cómo voy a manejar eso yo conmigo, porque yo no puedo venir y regañarlo y decirle, no, persínese la boca, que eche esa agua bendita, como lo haría con cualquiera de mis amigos. Mira, vos de Dios no hables, vos de mi mamá no hablas. Y uno se pone así. Con un paciente, chicos, el paciente puede hablar y decir cualquiera de las cosas que esté diciendo. Lo que está diciendo yo no me puedo enganchar. Si yo me engancho con lo que él está diciendo y yo me enojo porque está insultando a Dios, yo me estoy enganchando. Y eso es contratransferencia. ¿Sí? Cuidado allí. Yo tengo que escuchar con respeto y saber que esa es su realidad y vamos a discutir y hablar al respecto, ¿verdad? ¿Por qué la ofensa? Contame qué es lo que te tiene tan enojado de Dios, ¿verdad? Es que es una mierda y podrá decir cualquier cosa, ¿verdad? Okay. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo estás tan enojado con Dios? ¿Ah? ¿Qué te hizo Dios? Contame un poco, ¿verdad? Vamos a hablar con esa como neutralidad, ¿verdad? No me meto a discutir el tema de Dios y que Dios es, ¿verdad? Eso es mío. Yo no me puedo enganchar, ¿vale? A ver, Wendy, ¿levantaste tu manita? Te escucho. Sí, con lo que usted comentaba de los pacientes manipuladores, a ellos se les podría trabajar tal vez en el decirle de que estamos aquí, con mucho gusto yo te puedo platicar, pero estamos aquí para hablar de ti, la persona importante acá eres tú, yo quiero conocer más de ti para que pueda entender que pues realmente no le vamos a dar una respuesta, pero con respeto, haciendo pues sentirlo importante, que se siente importante. Me encanta, perfecto, esa es una de las estrategias, así es, así se maneja, ¿verdad? Con el paciente manipulador. ¿Ah? No se trata de mí, hoy se trata de ti. Cuéntame, eso que me estás preguntando, cuéntamelo de ti. Y si vuelve a preguntar, se la vuelvo a regresar en espejo, ¿verdad? Siempre. Pero si son manipuladores, son bien hábiles. A veces uno ni siquiera se da cuenta y al rato, ay, sí, es que fíjate que ya estoy yo. Si yo no soy hábil en eso, él me va a jugar la vuelta y yo ya caí, ¿verdad? Y ni cuenta me doy. Y entonces estos pacientes a eso juegan. Los pacientes difíciles a eso juegan. Entonces van cazando terapeutas. Uno puede irse preparando de una vez con un paciente que pueda ser difícil, con una de las primeras preguntas que se hacen en la primera sesión, pero eso lo vamos a ver en entrevista. Es una primera pregunta, ¿verdad? ¿Es tu primera vez? No. ¿Cuántas veces has tenido experiencia en psicoterapia? No sé, ya tengo como 20 terapeutas, usted es la 21. La expresión en el rostro. Ah, ok, contame un poquito más, ¿verdad? Yo tengo que saber, hay que tener una habilidad para manejar ese tipo de pacientes, chicos. Son raros, realmente no se asusten, son raros. En general, los pacientes llegan con mucha humildad y llegan con muchas ganas de querer trabajar muchísimos, ¿verdad? Son raros, pero sí existen. Entonces ahí hay que estar uno bien parado, porque si no, te desarman. ¿Quién va a poder salir bien librado de eso? Alguien con buena experiencia, ¿verdad? Si les toca uno de esos dentro de su práctica, chicos, probablemente les den una arrastrada y eso es aprendizaje, ¿verdad? No pasa nada, es parte del aprendizaje, no se vayan a asustar. La idea de esta clase, precisamente, es que ustedes vayan ya con varios elementos de saber qué hacer en algunas situaciones para cuando ya les llegue la experiencia. También te iba a comentar Dime, lo de Dios. Fíjense que ustedes van a escuchar de que muchos de sus supervisores de práctica y colegas mismos van a decir que no hablen del tema de Dios o que si tu paciente habla mucho de Dios, etc. Les comento que ahorita lo que es la terapia psicoanalítica funcional, todas estas terapias de cuarta generación que están empezando a tener más realce, mencionan que a veces es muy importante hablar sobre este tema. Ojo, no decir es que Dios es importante o no, sino que ayudar, aquí, hagamos la alabanza, sino ayudar al paciente a través de su misma espiritualidad, si es tan importante para él, a hablar sobre Dios. Entonces yo tengo una paciente que me dice a mí,
mucho sobre, es que Dios me va a castigar porque fui infiel. Entonces, o sea, entonces yo le digo, sí, pero entonces vengo yo y le regreso la pregunta y le digo, pero ¿cuál es tu imagen de Dios, por ejemplo? ¿Por qué dices que te va a castigar? Y me empieza a sacar un montón de cosas y me dice, pero es que también es amor y es que es mi papá. Entonces yo le digo, si es tu papá y es amor, ¿tú no crees que como padre te puede perdonar? Y se queda callada. École, ahí está reflejando Diego otra cosa, y entonces sí estamos hablando del tema de Dios, pero no es que Diego le está dando una cátedra, está utilizando sus propias creencias, las mismas creencias de la persona, de lo que ella concibe que es. Diego le puede hacer esa pregunta porque Diego ha hecho una buena historia clínica, y Diego ha sacado cualquier cantidad de información de lo que ella dice cada vez que habla de Dios. Entonces, sus propias palabras para poderla hacer ella entrar en contacto con lo que está diciendo y resolver esa culpa, o ese miedo al castigo. Bien, Diego. Exacto. En la siguiente sesión me dice a mí que su culpa ha disminuido porque entendió que así como cometió un error, puede aprender de él. Entonces hizo su proceso terapéutico y no utilizamos a Dios. O sea, no hablamos de Dios, sino que solo utilizamos sus propias creencias para reestructurarlas y que esté mejor realizado. Entonces, sí lo pueden hacer, siempre y cuando no digan o no digan, bueno, buenos hermanos, bienvenidos, vamos, no, sino que hacer un proceso bonito, ¿verdad? Pero sí lo pueden usar a su favor, pero con una buena historia clínica y analizando muy bien el caso y asesorándose con otros terapeutas para saber cómo trabajarlo, solamente. Me encanta, Diego. Perfecto. Mejor explicado imposible. Gracias, Dieguito. Esa es otra forma, ¿verdad? Como les digo, Dios es un tema tan importante y va a salir. Y va a salir. Y es un tema importante no solo en el hecho de que les pueda dar paz, porque cuando oran, cuando piensan en la idea de Dios, eso les da paz, que la usen, chicos. Si al paciente le sirve, que lo use, todo lo que le va a hacer bien. Pero no solo eso, sino que muchas de las creencias con respecto a Dios son las que le están creando la patología, la que le está creando la culpa, la que le está creando el malestar. Entonces, cuando se reconcilia con esa misma idea de Dios, nosotros ayudamos a reconciliar esa idea, ¿verdad? Independientemente del Dios que yo crea, el Dios que yo alabe en mi vida personal, independientemente de si yo voy al culto con mis hermanos evangélicos o yo voy a la misa con mis hermanos católicos, eso no se trata de qué soy yo, eso está de fuera. El tema de Dios según la realidad de esa persona. Dice Alejandra, buenísima la acupuntura, mucha, lo máximo, lo máximo. Steve dice muy poquitos, Steve ya no sé de qué. Julián, una carita de sorpresa, de saber ni qué dije, pero espero que haya sido importante y se te quede. Creo que hasta somos muchos psicólogos por lo mismo que estamos en una sociedad que no se abocan o que no creen en un psicólogo a comparación de otros países, dice Jocelyn. Podría ser, 10,000 es un número grande, mucha. Se gradúa un montón de psicólogos. Ojo, no todos ejercen. Es diferente hablar de psicólogos. Recuérdense que aquí en el colegio están colegiados todos los psicólogos, industriales, educativos, clínicos, y aquí estamos hablando de los clínicos. ¿Cuántos clínicos hay? Realmente no sé. ¿Cuántos terapeutas certificados existen realmente en Guatemala? No sé. Ya me contestó Jacqueline que volvió. Gracias, dice. Ruby. Lick, pero eso del colegiado es para todos los psicólogos o es específicamente para los clínicos? Para todos, ¿ve? Acabo de responder esa pregunta, Ruby. Todos. Industriales, educativos, sociales, todo el que sea psicólogo de todas las universidades. Universidad de San Carlos, Universidad del Valle, Universidad de Landívar, la Mariano, todas las universidades que salgan psicólogos, cuando se gradúan, se colegian en el colegio de psicólogos. Entonces ahí está todo el mundo, ¿verdad? Y por eso te digo, ¿cuántos realmente son terapeutas? Eso no tengo el dato, pero se los puedo averiguar, ¿saben? Les voy a averiguar para que tengamos ese dato, a ver cuántos terapeutas, psicólogos clínicos hay en Guatemala. Bueno, ¿cuántos psicólogos clínicos y cuántos terapeutas? Porque no todos los clínicos son terapeutas. Ojo con eso, y les voy a explicar eso en un momentito. Y luego me dice Brenda, licenciada, solo le... sí, Brendita. Mucha que hora es, de veras. Gracias, Brenda. Padre Celestial. Diego, link de asistencia. Please. Gracias, Brenda. Sí, ahorita voy. Solo antes de eso, por favor, veo que hay 62 personas conectadas, entonces tienen que haber 62 en la lista. Por favor. Entonces, para tener los grupos, ya el último grupo me mandó el listado, entonces, a partir de hoy, si no están, de verdad, chicos, lo lamento tanto. No es culpa de nosotros, es el sistema que ya nos está pidiendo ya, ahorita, ¿verdad? Gracias. Bien, dice Jackie, $20 desde Freud, cabal. Megan pregunta, Lick, en la U, ¿cómo llevan el control de las horas que debemos tener de terapia nosotros? Buena pregunta, realmente no sé en dónde. Yo creo que lo deben de llevar ahora en la parte de créditos académicos.
¿Se recuerdan? Si ustedes tienen que hacer 10 créditos con las cosas como extracurriculares, yo me imagino que ahí se los avalan. Ustedes con sus terapeutas le tienen que pedir una constancia, ¿verdad? Y como el terapeuta lleva su seguimiento, lleva su historia, lleva su control de citas, o sea, un buen terapeuta lleva todo eso con fechas, con días, entonces el terapeuta les extiende al final, ¿verdad? Una carta donde dice fulanita de tal, que se representa con DPI tal, número de carnet tal, realizó 50 horas de psicoterapia, resolviendo bla, 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 firma, sello de colegiado activo, Natalie Molina, ¿verdad? Yo certifico que esa persona hizo 50 horas de psicoterapia conmigo, entonces ya esa carta se lleva y entonces ustedes, ¿en dónde? Eso sí habría que averiguar bien, chicos. Yo no sé en este momento. ¿En dónde específicamente? Yo creo que en créditos. Habría que preguntar a alguien que sabe. Les pregunto y les digo la otra. Ay, Diego, anótame todo lo que les estoy diciendo que les voy a averiguar porque si no después se me olvida y nos vemos y no les traigo ni pepita. Nidia. Listo. ¿Por qué en la escuela de psicología no hay psicólogos para nosotros? Es decir, nos piden 50 horas de psicoterapia que nos dicen que no pueden ser pagadas, sino que tienen que ser sacadas en un área pública y en el área pública incumplen citas porque uno no paga. O sea, no hay apoyo. Sí, hombre, yo qué ratos he querido que de verdad vieran que los centros, bueno, lo que tenemos en la U son los centros de práctica, ¿verdad, chicos? Y muchos pues se apoyan haciendo sus sesiones de psicoterapia con sus compañeros que ya van en último año, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo hice mis prácticas y atendí a varios pacientes, yo hice mis prácticas en la unidad de apoyo. Cuando yo hice mis prácticas, yo atendía a varios pacientes tanto de fuera como alumnos de ahí. Y como les digo, yo traía vocación y potencial terapéutico y lo empecé a explotar. Y siendo yo alumnita, tuve unos avances maravillosos con mis pacientes de ese entonces. Yo me recuerdo que yo cerré la práctica. Chicos, en el centro de práctica uno le piden que entregue al año 5 casos. Yo cerré mi año, el 5º año, con 30 casos. Yo estaba que me moría, muchacha. Licenciada. Dime. Disculpe, fíjese que ahorita me metí al formulario y me tira que ya se llenó de datos y que ya no va a aceptar más. No, ya está. Okay. Sí, disculpen, Gracias. eso es control, eso es mi culpa, pero ya está habilitado. Natalie ya sabe por qué. Así me Gracias, Lick. Disculpe. Ok, perfecto. Solucionado entonces. Gracias por decirnos. ¿Verdad? Perdón, ¿me pueden mandar el link al WhatsApp? Disculpen. Gracias. Chula. Mira, pues, ¿estás en un teléfono o estás en una compu? Estoy en el teléfono y en la compu, Lick. Mira. Si estás en la compu, depende en dónde está, hay unos 3 puntitos que dice más o dice more. Ahí, y se te va a desplegar y dice algo que dice chat. Ya sea en la compu o en el teléfono hay un puntito que dice más o dice more, ¿verdad? More. Ahí te va a salir en una pestañita que dice chat para que lo empieces a explorar y a buscar y puedas ver el chat de ahora en adelante. Ahí me pierdo. Gracias, Lick. Solo rapidito, un minutito porque ya nos quedan 3, entonces les voy a comentar. También les recomiendo algo como terapeuta, se los digo, y como psicólogo también, porque nunca va a terminar de formarme. Ustedes no saben, hay algunos chicos que todavía están estudiando que son muy buenos psicólogos y que pueden aprender mucho de ellos. Yo les confieso que en una ocasión tuve que romper ese esquema de yo soy el graduado, me va a atender un alumno, y la psicóloga hizo un maravilloso trabajo conmigo y hasta el día de hoy de verdad le agradezco tanto todo lo que hizo. Yo ya graduado y ella todavía estudiando. Entonces, hay muy buenos psicólogos. Entonces, también búsquenlos porque son buenos y ustedes lo van a ver. Y va a ser una gran colega cuando ya esté ejerciendo. Entonces, es romper un poco ese paradigma que tenemos, ¿verdad? Por el ego que uno te dice, yo ya salí, pero ella no. Pero de verdad, a veces ayuda un montón y ya listo, te quedan 2 minutos. Gracias, Diego. No sé si escucharon eso, chicos, es valiosísimo, porque así es. Muchísimos de los estudiantes que están, y esos son los estudiantes de último año, los que mantienen nuestro sistema de salud en general, chicos. Cuando han llegado a veces al sistema público, al ICS, a donde sea que puedan haber llegado, incluso en algunas instituciones privadas, muchas veces el médico que les ha servido es un estudiante, ¿sí? Es un estudiante de último año, ¿verdad? Algunas veces sí son médicos que ya están graduados y otras veces son estudiantes de último año.
Entonces, no tengan miedo de hacer uso de los recursos de los centros de práctica que están en la UP, la unidad de apoyo y todo lo demás, porque hay buenos, escuchen a Diego, ya graduado y tuvo la necesidad de echar mano de un colega, y por cualquiera que haya sido la situación que Diego estuviera pasando, puede ser el tema económico, por ejemplo, que yo no puedo pagar los 600 que cobraba Vladimir, entonces voy a un servicio gratuito como el que ofrece la U. Entonces, esa es una opción. No hay clínica, ¿verdad?, con psicólogo graduado que atienda, aún, porque sería algo interesante de poder. Pero, ¿qué sucede, verdad? Si hay que pagar, algunos pueden pagar, otros no, y como la mayoría de estudiantes no pueden, entonces el servicio que brinda la universidad son los centros de práctica, tanto para la población general como para los estudiantes de psicología. Licenciada, solo como sugerencia, sería bueno que la primera clase de la semana, que creo que es lunes, tengamos clase normal, y la segunda del día miércoles fuera una clase de este tipo de aportes y preguntas. Pues así se volvió, mira, Stephanie. Nosotros vamos haciendo el tipo de clase que va surgiendo. Cuando ustedes participan y van poniendo sus dudas, como yo les he dicho, vamos. ¿Y de dónde salió? De lo que estábamos discutiendo, si se dan cuenta, de dónde labora y cómo labora. Así es, cuando ustedes participan, chicos, la clase se vuelve de esta manera y vamos sacando las dudas en el momento que sea, independientemente que pueda ser lunes o que pueda ser miércoles. Obvio que yo tengo que seguir, ¿verdad?, dentro de lo que sigue de la presentación, pero muchas de las cosas se van aclarando a través de las preguntas. Entonces, cuando lleguemos a esos temas, nos vamos un poco más rápido. Pero así foto es. de asistencia, foto de asistencia, foto de asistencia. Mucha, es cierto, espérenme, yo aquí con el chat me refería a la religión Lic. Ah, bueno, Aldo, pero te quedó claro. Dice Clinton, bla, 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 que no tiene una relación con Dios creado. ¡Ah! Eso está buenísimo, ¿ve? Bueno, espérenme. No hay foto, ya está en el grupo, gracias, ya. Ah, bueno, los demás son eso. Bueno, entonces voy, sí, mucha, ya estuvieron. Ya estamos, pilas con la pecha. ¿Dónde está Julio? Julio, que creo que es el que se tiene que meter desde su otro celular, creo yo, porque si no, no le sale la foto. Vamos a ver. Vamos con la foto y nos fuimos, mucha. Vamos con la foto y nos fuimos. A ver. Vamos, pues. Entonces voy página 1. Sí. Reina, no te miro. Ahí estás. ¿O no estás? No se vayan a salir. Si les tomaron la foto, no se vayan a salir. Aguanten. No, es que igual no saben en qué página están. Ustedes sonrían, mucha. Bien, Selvin, no tienes cámara. Ahí vemos eso entonces cuando vea tu chat. Voy con la primera página. ¿Listos? 1, 2. ¡Ay, espérenme! Está entrando Julián y nos tapa al que está ahí abajito. Ahí está. 1, 2, y guardo esa, no la quiten. Guardo esa, control V, vamos con la siguiente paginita, vamos rapidito, voy siguiente página 2, bien, sonrían porque no saben si están en esa, 1, 2, y listo, voy guardando esa, no cierren porque tengo una tercera, pegar, voy con la tercera página. Pueden descongelar la sonrisa, mucha relax, ¿verdad? Cuando les diga 1, 2, 3, porque si no se alambran del cachete, ¿verdad? Voy, tercera página, solo Ale Navas, que no se te mira tu cámara, ¿verdad? Pero creo que le quitaste el micrófono. Y Everson, quita el micrófono para que salga el micrófono y listos. Vamos con la última página. 1, Rian, 2. Virginia era el hit, 3. haciendo su símbolo de amor y paz. Listo. Bueno, chicos, ya adiós. Qué bueno verlos. Un abrazo para todos y ¡mua, mua, mua! Cuídense con toda la buena vibra. Tengo 63 en el listado, 63 estaban aquí y en el listado hay 60. Necesito 3 personas. Hay unos que no se anotaron. Por favor, chicos. Los que no estén, los que sí ya están, que les vaya bien, chicos. Bye, bye. Compártanlo en su grupo de WhatsApp, por favor. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Diego. Feliz Nada. tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde, Diego y licenciada. Adiós. Bye. Chicos, cuídense. Bye, bye. Bye. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Las instrucciones de la línea del tiempo las va a subir hoy? Sí, mucha. Hoy sí, y los que están en los grupos. Fíjese que no hemos podido terminar de hacerla porque no tenemos exactamente qué instrucciones son, entonces no sabemos exactamente qué es lo que necesita que hagamos. Ey, ¿cómo no? Entonces, Ya se los he explicado verbalmente varias veces, te lo explico nuevamente. Sí, pero digamos, ¿lo va a querer en PDF o quiere una foto? Eso ya se los expliqué también.
un documento de PDF o un documento de Word, el que prefieran. Yo no me hago bolas con el tipo de documento, es uno por grupo. El resto de participantes suben una foto. El coordinador sube el documento que hayan elegido que ya sea un Word, ya sea un PDF. Un documento por grupo. Si hay 11 grupos, yo tengo que tener 11 documentos. Pero los demás participantes del grupo, que no son el coordinador que va a subir el resultado final, suben un screenshot de el mapita del cuadro total. ¿Es una línea de tiempo por libro o es una línea de tiempo por los 2 libros? Por los 2 libros. La comparación que van a hacer va a ser entre los 2 capítulos, porque los 2 capítulos hablan básicamente de lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos 2 capítulos comparan y tú vas eligiendo qué consideras, discuten con el grupo para que queden los 10 nada más, porque es una tarea difícil, porque hay muchas cosas importantes. Entonces, lograr escoger solo 10 es lo difícil. Y por eso es que tienen que hacer esta discusión entre el grupo para que puedan llegar a 10 elementos que van a ser de su grupo los que van a elegir, ¿vale? 10 entre los 2. Así es, 5 y porque 5. los dicen lo mismo, solo que tienen perspectivas distintas, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y aquí. Bien. Entonces, estamos. Mira, tenemos 62 apuntados.